Fernando Antonio, si Sciascia fuese español, seguramente hubiese empleado para el número de hoy el título que tantas veces hemos empleado, Esos españoles. Como no es español, o por lo menos no es del todo español, hemos tenido que recoger un título que su propia obra y su propia personalidad nos da, como se verá en la entrevista que tú vas a hacerle a continuación, que le hiciste en Roma en los primeros días del mes de octubre. Independientes, disidentes. Para empezar, yo quería plantear en estos pocos momentos que tenemos un tema fundamental. ¿Por qué Sciascia, ese desconocido, hasta hace bien poco en España? Yo creo que todavía ese desconocido, pero aquí tenemos una pequeña discusión. Fernando. Yo no estoy de acuerdo, como sabes, contigo. Quizá adolezco aquí de deformación profesional. Quiero decir que yo conocí a Sciascia hace muchos años ya, cuando vivía en Italia, lo empecé a leer entonces y he seguido siempre con bastante fidelidad su obra. ¿Y tú lo has leído en italiano, además? Yo lo he leído en italiano, entonces quizá me equivoco al sospechar que no es tan desconocido en España como tú dices. A mí me parece que las obras de Sciascia han circulado, han sido muchas de ellas, como demuestra este montón de libros que tenemos delante, publicadas y publicadas por editoriales importantes como Bruguera y Argos Vergara, las dos de amplia difusión. Ha habido películas suyas, es decir, películas basadas en novelas suyas que han llegado a España, y concretamente cuando yo estaba preparando la entrevista que veremos luego, pues encontré no menos de 40 o 50 críticas, entrevistas, reseñas aparecidas en toda la prensa española, desde Cuadernos para el Diálogo hasta El País. Entonces, verdaderamente no me parece que sea tan desconocido. Ahora, quizá me estoy dejando... Bueno, pues yo, para dar paso a Antonio, te contaré una anécdota que me parece que en parte conoces. Cuando fuimos a entrevistar a Calvino, a hacer su biblioteca, que se le hiciste tú en París, hace poco más de 2 años, y al presentarme a Sciascia, que estaba allí, tú también estabas, Antonio, al presentarme a Sciascia, yo tuve que hacer que me deleterasen el nombre para que me coincidiese la audición del nombre con lo leído. Y entonces recuerdo que solo había leído El mar de color de vino de Sciascia, y además muy recientemente. Antonio. Bueno, en aquella ocasión además fue precisamente cuando lo vimos en casa de Calvino y cuando ya intentamos plantear las primeras bases de una entrevista que tardó 2 años en concretarse. Yo creo que todo eso está en función, el conocimiento, el desconocimiento está en función de la importancia del escritor, y a mí me parece que existe un desconocimiento, y enorme además, de Sciascia, porque ya lo dije y lo vuelvo a repetir, a mí me parece uno de los escritores más interesantes que hay en este momento, y lo cierto es que 40 reseñas espigadas a lo largo de muchos años de una obra que lleva prácticamente 30 años apareciendo y que tiene más de una docena de novelas, no me parece en absoluto adecuado para las características y la importancia de él. Vamos, el tema está muy claro. Yo estaba haciendo ahora, mientras esperaba, una pequeña demostración, que es ver las fechas de la edición y las fechas de edición española. Sí. Y todas son posteriores al 76. Todas son posteriores al 76, en las cuales empieza a conocerse algo Sciascia, pero Sciascia estaba escribiendo, hay novelas suyas del 58 que están traducidas en el 79. Entonces, de alguna manera creo que... hay una edición aquí del 74. La de todo modo. Es del 76. 74 es cuando está escrita, y el 76 es la española. Bueno, en la menor hay dos años de diferencia, y en la mayor, pues te digo, pues hay 20 casi. Entonces, sí, bueno, en cualquier caso, yo creo que Antonio tiene razón en el sentido que quizá no es tan conocido como debiera de serlo, dada su importancia. Bueno, por supuesto, eso ya habíamos quedado en ello. Respecto a su obra, en los 2 últimos años, por referirme a la fecha que tú has dado de cuando nos encontramos con él en París, en los 2 últimos años se ha conocido mucho más, sobre todo gracias a su intervención literaria en el caso Moro. Bueno, y la segunda parte, y yo creo que esta es una de las ventajas o de los inconvenientes, y probablemente uno de los fundamentos de los equívocos que se producen con Sciascia, porque lo que ha llevado a Sciascia a la fama en los 2 últimos años ha sido su actuación política, fundamentalmente, que eso es lo que de alguna manera de rebote ha llevado a que se le empezara a conocer como escritor, porque además de ser del Partido Radical y además de organizar ciertas polémicas de notable envergadura en Italia, resulta que además era escritor. Entonces, a partir de ahí empezó a ser... Hombre, pues está. Por otro lado, tal como se ha traducido, que se ha traducido muy mal, y cómo se ha editado en ediciones poco apreciadas por los conocedores. Guillermo Carnero publicaba hace 2 días en El País, en El Pueblo, una crítica terrible a la traducción de este libro de Robert Graves, Los 2 nacimientos de Dionisio,
y prácticamente se puede aplicar a cualquiera de los títulos de Sciascia, quizás si excluimos en cierta manera Cándido. Y hay que decir una cosa terrible aquí: Sciascia, que ha sido traducido al castellano y al catalán, ha sido traducido al castellano también por catalanes y con gramática catalana, lo cual perjudica bastante, bueno, hasta tal punto que se puede contar la anécdota de que la última cita que hace en todo modo, que es de las cuevas del Vaticano de André Gide, los catalanes, como buenos catalanes, pues le llaman las cavas del Vaticano. Siga, Antonio, perdón. No, bueno, que entonces incluso que prácticamente hasta el año 77 se le conocía mucho más como autor de novelas que se habían llevado al cine que como autor de novelas que no se habían editado aquí, porque en cambio, curiosamente, las películas en las que él no había intervenido, porque la única en la que se intervino no había llegado aquí ni ha llegado posteriormente, pero sí como los Hechos de Bronte, que no, o sea, en cambio se habían puesto todo modo, se había puesto el contexto, se había puesto a cada uno lo suyo, se había puesto el Día de la Lechuza, es decir, se conocían la mayor parte de las obras, pero solamente como escritor de novelas que ni siquiera se habían traducido. Sí, incluso ha tenido verdadera mala suerte en los títulos. Cuando nosotros los tres hablábamos en Roma de cómo se titulaban sus libros, a él le parecía increíble que ni siquiera se le hubiese pedido permiso. Eso de que el Consejo de Egipto se traduzca por privilegio y poder primero, y luego por el Archivo de Egipto, o sea, ni siquiera bueno, el Consejo de Egipto, pues es el título que ha puesto el autor, y la referencia dentro de la novela está muy clara que tiene que ser el Consejo y no el Archivo. Pues es que tiene un sentido. Además, lo que es increíble es que la misma editorial, en la misma traducción, luego le cambie el título y además ni siquiera mantenga el título original, sino se acerca una aproximación. Más, claro. Bueno, eso es simplemente un fraude, porque habrá habido mucha gente que haya comprado los dos libros creyendo que eran diferentes. Claro, naturalmente. Esto debería estar penado por la ley. No, yo quiero terminar diciendo algo personal que vosotros podéis prologar o añadir, aunque me puede que vosotros ya lo añadís suficientemente, tú hoy, y la tuya, Antonio, sobre la obra literaria, yo creo que aparecerá aproximadamente a principios de febrero. O la de hoy me parece que dura 50 minutos, ¿no? 53. Y la que tú le hiciste dura 45. 46. Yo lo que quiero añadir es que es un autor que me ha impresionado profundamente ahora cuando lo hemos tratado en Roma, además aceptando todas las imposiciones nuestras de horarios, de vuelta a ir, de cuántas veces le hicimos volver, y me ha impresionado como novelista hasta tal punto de que todo modo que yo te robé allí en un día cuando acabamos de grabar, y fue la única tarde libre que tuve en Roma, la cogí de tal forma que yo, que tenía pensado salir a dar un paseo por Roma, me hizo quedarme con todo modo en lugar de con Roma. Sciascia, vamos a hablar, si le parece, no de su obra literaria, sino de sus implicaciones políticas, sociales e ideológicas. Porque usted, quizá a disgusto, a contrapelo de sí mismo, ha terminado por extrapolarse de su condición de escritor puro, de narrador, y se ha convertido en uno de los ideólogos o antiideólogos de la actual situación sociopolítica, y también en uno de sus develadores, y casi diría en una especie de juez de paz. ¿Cómo ha llegado a ello? ¿Por afición o por inevitabilidad histórica? Ecco, non si è trattato di una conversione, è stato come un piccolo passo verso l'esperienza concreta. No se ha tratado de una conversión, ha sido un pasito hacia una experiencia concreta. He hablado tanto de política que en un momento dado era natural hacerla, pero hacerla de un cierto modo, sin embargo. Yo estoy con los radicales, donde hay la máxima libertad. No puede decirse que se trate de un partido. Uno puede hacer la experiencia dentro del Parlamento como quiera, en la máxima libertad, sin rendir cuentas a nadie, sin disidencias con el grupo mismo. ¿Intenta usted influir de forma directa y explícita en los acontecimientos de su época? ¿No le desvía eso de sus objetivos literarios? No, per me è un'esperienza che... No. Para mí es una experiencia limitada en el tiempo. He decidido ser parlamentario hasta el 31 de diciembre de 1981. Después dimitiré y volveré a escribir, más o menos tranquilamente, según los acontecimientos italianos.
Después de usted el diluvio, se podría decir. Quizá todo esto tenga que ver, Sciascia, con algo bastante ambiguo que dijo en cierta ocasión. Me refiero a la frase de que acaso pertenecemos a la última generación literaria antes de la barbarie. ¿Qué tipo de barbarie? ¿La barbarie con rostro humano de Bernard-Henri Lévy u otras formas de barbarie? No, una barbarie in cui finisce la civiltà della parola scritta, mi pare. Ecco, una barbarie di... No, la barbarie en la que se acaba la civilización de la palabra escrita, la barbarie de imágenes, sin ya palabras. Ese es un temor, un miedo que yo siento por el futuro de la humanidad, que se pierde incluso el sentido, el gusto, el significado de la palabra escrita. Che si perda proprio il senso, il significato, il gusto della parola scritta. La galaxia McLuhan. Sì. Como inciso, Sciascia, me gustaría saber qué opinión le merecen, ya que han salido a relucir los llamados nuevos filósofos franceses. Beh, i nuovi filosofi, io ho scritto una prefazione. ¿Los nuevos filósofos? He escrito un prólogo a la edición de Bernard Lévy, La barbarie con rostro humano. Los nuevos filósofos han tenido el mérito de convertir en moda todo lo que ya se había dicho, lo que en cierto sentido ya se daba por descontado. No veo que hayan avanzado nada con respecto a André Gide o a aquellos otros escritores del Dios que ha fracasado, con respecto a Ignacio Silone. Pero lo han convertido en moda y es importante que en un momento dado las cosas se conviertan en moda. Altri scrittori del Dio che è fallito, no? Rispetto a Silone. Però l'hanno fatto diventare moda ed è importante che a un certo punto le cose diventino moda. Claro, eso quizá no ha sido mérito de los filósofos, sino de los clásicos lanzamientos culturales parisinos, que son tan hábiles, ¿no? Sì, c'è questa grossa centrale. Sí, está esa gran central cultural que es París, donde lo que se lanza así en forma de moda alcanza el mundo entero. Orwell, el escritor inglés, decía y pensaba que todos somos asesinos. ¿Es este, grosso modo, el motivo de que sus libros tengan a menudo una estructura policíaca? Sì, siamo tutti assassini. Sí, todos somos asesinos. Sin embargo, están los asesinos asesinos. Es preciso distinguir. Santayana, filósofo de origen español afincado en Estados Unidos, como sabe, decía que quien no recuerda el pasado se autocondena a vivirlo de nuevo. Es por esa razón, también grosso modo, por lo que usted busca explícitamente en las derrotas, les confite, del pasado, la causa y la explicación de las derrotas actuales. Ah, sì, senza dubbio. Senza... Ah, sí, sin duda. Sin un conocimiento y una conciencia de la historia italiana, no se comprende el momento actual. Sería insensato, sería absurdo, sería loco. Sin embargo, la historia lo explica. Es igualmente insensato este presente italiano y, no obstante, la historia lo explica. La ausencia de una clase dirigente, la imposibilidad para la clase política de convertirse en clase dirigente en Italia, todas estas tensiones hacia lo privado, que decía Guizzardini, todo eso hacia los intereses individuales, personales, pero que sin embargo no van más allá de cada día, ¿no? No miran a lo lejos. Porque yo me contentaría con que se realizase el interés particular, pero también sin perder de vista el porvenir, el mañana. Sí, en lugar de eso, en Italia, todo se vive al día. Perché io mi contenterei che si facesse l'interesse particolare, però tenendo d'occhio anche l'avvenire, il domani. Ecco. Invece no, in Italia tutto è alla giornata. Hace un momento decía usted, Sciascia, que todos somos efectivamente asesinos, pero que hay asesinos más asesinos que otros. En sus novelas, los culpables o los presuntos culpables terminan siempre arropados protetti por el beneficio de la duda. ¿Cuál es la razón de esta ambigüedad? ¿La misma que apuntaba Orwell? Beh sì, però dietro le mie spalle c'è più... Quizá. Sin embargo, detrás mío aparece más claramente Pirandello, la imposible verdad. La ambigüedad, en cualquier caso, parece ser una de las claves de su postura vital y literaria. Es usted hombre que emprende contemporánea o sucesivamente cruzadas aparentemente contradictorias, incluso opuestas a veces. Si le parece, vamos a ir revisando algunas de estas contradicciones. Ahí va la primera. Como novelista, se proclama usted al mismo tiempo policía y teólogo. La novela Observateur hace algún tiempo le llamó incluso el inspector Sciascia. Ambas actitudes, la de policía y la de teólogo, confluyen en lo que parece ser una búsqueda del Estado democrático. ¿Nos aclara este primer enredo el sentido de esta búsqueda? Sì, naturalmente, sì.
Sí, naturalmente sí. Pero sí, hay una contradicción fundamental en lo que hago, en lo que digo, en lo que escribo. Busco la verdad en el momento mismo en que sé imposible alcanzar la verdad. Ricerco la verità al momento stesso che so impossibile il raggiungimento della verità. Hay una especie de unción religiosa, de carisma religioso frente a la vida y frente a la verdad en sus investigadores, en sus detectives, que son algo así como portadores de la gracia. Sì, sì, senza dubbio è un'istanza religiosa. Sí, sí, sin duda es una instancia religiosa lo que me lleva a esta búsqueda de la verdad inalcanzable. Sin embargo, pueden alcanzarse las pequeñas verdades, incluso si no se pueden alcanzar las grandes, las pequeñas sí. Si possono raggiungere. ¿Y el Estado democrático, la ricerca del Estado democrático sería una pequeña verdad? No, quella è direi una grossa verità. No, esa es, digamos, una gran verdad inalcanzable. No obstante, debo reconocer que, traumatizado y todo, el Estado democrático sigue siendo el mejor de todos los estados posibles. Como decía Churchill, es el peor de todos los sistemas posibles, aparte de todos los demás. A usted, en cuanto a modelos literarios de detectives, no le gustan los creados por Raymond Chandler, ni por Dashiell Hammett, ni por Ross MacDonald. Dice que prefiere el inspector Maigret de Simenon. ¿Por qué? ¿Porque Maigret es un inspector del Estado y no un detective privado como los de la serie negra? Ecco sì, perché in quei poliziotti... Eso es, sí. Porque en esas novelas policíacas de Hammett, Chandler, etc., hay una carga de violencia que, en un cierto sentido, preludia incluso una forma de fascismo. Mientras que Maigret representa no solo el Estado democrático, sino el Frente Popular. Maigret es el hombre del Frente Popular francés. Por consiguiente, de una situación distinta a Italia, de un Estado que existe, que se hace notar, que está, pero también de un Estado que busca una forma propia de democracia más democrática, digamos. Di uno Stato che esiste, che si fa sentire, ma anche di uno Stato che cerca una sua forma di democrazia più democratica, direi. Ecco. Aquí acaba de aparecer una contradicción que no tenía prevista en la lista de contradicciones. Por una parte, usted tiene una actitud muy firme y muy opuesta a la de los comunistas. Por otra parte, parece declararse valedor del Frente Popular, que al menos históricamente no se comprende sin la intervención de los comunistas. Sì, sì, ma io lo capisco proprio storicamente. Sí, sí, pero yo precisamente lo concibo históricamente, en aquel momento, ¿no? La guerra de España, el Frente Popular. Hoy ya no lo concibo. Después del 20 Congreso del Partido Comunista ya no se puede concebir. Lo concibo retrospectivamente, mirando hacia aquel entonces. En aquel entonces me entusiasmaba. Yo vivía bajo el fascismo, el Frente Popular español, el Frente Popular francés, la República Española, eran para mí motivos de entusiasmo. Pero hoy no. Ha habido Khrushchev. Ma oggi no, c'è stato Khrushchev. Sciascia, usted que milita en el Partido Radical y que todo lo pone en solfa, todo lo mete soto sopra, no parece estar en contra de la noción de Estado, con lo que llegamos a otra de sus ambigüedades o contradicciones. Incluso ha dicho que se conformaría con alcanzar aquí en Italia, y me imagino que también en otras partes, un modelo estatal similar al francés o al inglés. Ma nei radicali c'è, direi, questa ambiguità. Pero en los radicales está, digamos, esta ambigüedad. Por un lado, la herencia del liberalismo ochocentista, por tanto, del culto al Estado. Por otro, esa fuerza de ruptura, de renovar ese Estado, de luchar por la libertad civil, de hacer que llegue a ser lo más invisible que se pueda. Più invisibile che è possibile. Ecco. ¿Qué piensa usted del movimiento libertario, tan vivo aún en España y tan débil en Italia, quizá porque aquí su espacio está ocupado por los radicales? El movimiento libertario anarquista, me dice usted, ¿no? Los anarquistas son simpáticos, pero con ellos no se va muy lejos. El problema del Estado nos lleva al caso Moro, asesinado por omisión en nombre de la famosa razón de Estado y al que usted ha dedicado uno de sus libros más virulentos, el Affaire Moro. Un libro de nuevo casi policíaco y dividido en tres partes, antes de que las luciérnagas, le lucciole, desaparecieran de Italia, durante su desaparición y después de esa desaparición.
Lo de las luciérnagas, aclarémoslo para el espectador español, es un motivo tomado de Pasolini. ¿Qué tienen que ver las luciérnagas con todo esto? ¿Cuál es el sentido de ese símbolo o metáfora en relación con el caso Moro? Ecco, le lucciole così, un segno di speranza dentro tanta oscurità. Ecco, la speranza con cui io ho scritto questo libro. Ecco, cercando... Las luciérnagas son un signo de esperanza dentro de tanta oscuridad. Es decir, la esperanza con la que yo he escrito ese libro, o sea, tratando de comprender a ese hombre que me era ajenísimo en cuanto a ideas, a comportamiento. Digamos, en esos 6 meses se verifica un proceso de reversibilidad, ¿no? Al escribir ese libro pretendí incluso rescatar a Moro como me parece que se rescató a sí mismo en esos 55 días, ese hombre que se ha alejado del poder, de los hombres del poder, y que ha muerto solo y desnudo en suma. Che si è allontanato dal potere, dagli uomini del potere, ed è morto solo e nudo, insomma. ¿Las esperanzas que usted alimentaba al escribir este libro se han visto confirmadas por lo sucedido después de su publicación o no? No, non so, io... No sé. Yo principalmente me he visto tentado a presentarme en las listas radicales como diputado, sobre todo para ir a ver de cerca el caso Moro. Y estoy viviendo en mi participación en la Comisión Moro como una continuación de ese libro. Questa mia partecipazione alla Commissione Moro come una prosecuzione di questo libro. Ecco. La firmeza de que el Estado italiano hizo gala al permitir el asesinato de Moro es en realidad, según su juicio, la negación del concepto del Estado. ¿Por qué? Sì, perché uno Stato democratico, uno Stato... Sí, porque un Estado democrático, un Estado que se basa en una constitución como la italiana, debe tender siempre hacia la salvación de la vida humana. Quiero decir, cuando el Estado no es capaz en 55 días de encontrar al hombre político más importante de este país, necesariamente debe negociar, porque llegados a este punto es un derecho del prisionero que se negocie por él. Perché è un diritto del prigioniero a questo punto che si tratti per lui. El Afer Moro es más un libro religioso que un libro político. Y en él afirma usted que en lo relativo a la democracia cristiana, a esta le ha fallado el único equipaje, bagaglio que teóricamente poseía, el cristianismo. Sì, credo. Desde luego lo creo así. Es el único equipaje ideológico que tienen y que en el caso Moro fue precisamente negado. ¿Cree usted que se trata de una negación definitiva del cristianismo dentro de la democracia cristiana o existe alguna posibilidad de que lo recuperen? No, perché io ritengo che nel caso Moro... No, porque yo saco la conclusión de que en el caso Moro prácticamente pocos hombres de la democracia cristiana han decidido. Han dado una especie de golpe interno. No ha sido consultado ni siquiera el Consejo Nacional del partido que Moro presidía. Lo menos que podrían haber hecho es reunir justamente el Consejo Nacional del partido para decidir qué postura tomar. Creo que los que han decidido han sido solo 5 o 6 hombres de la democracia cristiana. La democracia cristiana en su base tiene la sensación de haber sido menoscabada en algo. Nella sua base, in effetti, sente di essere venuta meno a qualcosa. Bueno, a propósito de esto, usted sostiene también, para explicar lo sucedido después de Moro, dice que habría que recurrir al psicoanálisis. La desaparición de Moro fue para la democracia cristiana algo así como el concepto freudiano de la muerte del padre, solo que sin adquirir totémicamente y por canibalismo ritual la fuerza de ese padre. Sì, tutto si è fermato alla prima parte, all'uccisione. Sí, todo se detuvo en la primera parte, en el asesinato del padre. No han conseguido encontrar dentro de sí una porción de la fuerza del padre. Moro, y en mi opinión esa fue la gran culpa de Moro, Moro despreciaba muchísimo a los italianos y a la democracia cristiana. O sea, se sentía tan superior que la miraba con desprecio. Si hubiese tenido menos desprecio, hubiera sido verdaderamente un estadista. Y su desprecio no se lo han perdonado. Una vez que los terroristas le apresaron, estaba decidido que Moro debía morir. E questo disprezzo non gliel'hanno perdonato. Una volta che i terroristi l'hanno preso, era deciso che Moro doveva morire. También sugiere usted que ese sentimiento de culpa
el que obliga a la democracia cristiana ahora a intentar separarse de sus cómplices en el asesinato de Moro y concretamente del Partido Comunista, quebrando así el parto prematuro del tan debatido compromiso histórico. Sì, credo che questo sentimento di colpa agisca moltissimo. Sí, creo que ese sentimiento de culpa subyace muchísimo en la democracia cristiana actualmente y que tarde o temprano acabará por brotar. La acusación explícita a los comunistas de haber sido ellos mismos los que aportaron la denominada firmeza a ese partido nunca firme, a un partido como la democracia cristiana que ignora la firmeza. Mai fermo. Peraltro, la democracia cristiana ignora la firmeza. ¿Los comunistas, en cambio, no tienen ese sentimiento de culpa respecto a Moro? No, creo que no. El comunista es absolutamente... En toda la historia del Partido Comunista hay una ausencia de sentimiento de culpa. A este respecto ha comparado usted el caso de Moro, del Moro aún vivo, con el del general Kutuzov, tal como nos lo presenta Tolstoy en Guerra y Paz. Esto es, el hombre que permite adentrarse a Napoleón en el helado cogollo de la estepa rusa tendiéndole una trampa mortal. Lo mismo dice usted que hacía Moro con los comunistas italianos. ¿Usted cree que los comunistas italianos han cobrado conciencia de esta trampa o siguen in albis? Sì, in un certo senso i comunisti hanno presentito che Moro... Sí, en cierto sentido los comunistas presintieron que Moro les preparaba una trampa y de ahí también su postura. Pero sin embargo, Moro no está suficientemente muerto aún, ni para los comunistas ni para la democracia cristiana. Así pues, se intenta asesinarlo por segunda vez. Usted habrá visto la campaña que sobre Moro han hecho esos periódicos de la derecha diciendo que también Moro robaba, que Moro hacía esto o lo otro. Por el contrario, el motivo mismo por el que Moro está muerto es porque Moro no robaba. En todo caso, habrá dejado robar en razón de aquel desprecio que tenía hacia los demás. Invece no, la ragione stessa per cui è morto dice che Moro non rubava. Magari avrà lasciato rubare in nome di quel disprezzo che aveva per gli altri. Volveremos enseguida al problema de Moro y los comunistas y del compromiso histórico, pero antes, aprovechando la mención de Tolstoy, me gustaría hacer un inciso sobre otras comparaciones literarias aplicadas por usted al caso Moro. Ha dicho, por ejemplo, que la tragedia de este es literariamente perfecta, algo así, le cito, como el Quijote leído por Unamuno. ¿Qué quería usted decir? Lei ha detto che il caso Moro era una tragedia letterariamente perfetta, qualcosa come il Quixote letto da Unamuno. Non mi ricordo bene dove ho letto questa sua frase, ma l'ho letta comunque, forse in un'intervista. Sí, quizás sí. Forse sì, no se acuerda usted tampoco. Non saprei precisare, ma... No sabría precisar. Mi conclusión es, desde luego, que el caso Moro es algo literariamente perfecto, que es necesario restituir a la vida para volver a ser fluido, comprensible, etc. Per ridiventare fluida, comprensibile, eccetera. Quizá habría que entroncar este planteamiento con otra cosa que usted, con otra comparación que usted ha esgrimido respecto a Moro y que se refiere a otro autor de habla española, a Borges, a una de las ficciones de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Es decir, Moro hubiera sido algo que permite la lectura posterior y de distintos significados de hechos acaecidos con anterioridad. Ecco, il discorso mio è questo. In quel racconto Pierre Menard, autore del Quijote... Sí. Mi razonamiento es este. En ese cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, Borges simboliza las vicisitudes que acaecieron al Quijote a través de Unamuno, porque resulta ya imposible leer el Quijote sin la interpretación de Unamuno. Ahora bien, el caso Moro requiere una relectura así. Es literariamente perfecto como el Quijote. Sin embargo, necesita una reinterpretación de tipo unamuniano. Necesita ser reescrito. Era esto de lo que yo he tratado, de reescribirlo. Ecco, è il tentativo che io ho fatto di riscriverlo. Más comparaciones literarias en clave española. También ha dicho que Moro se parecía al Segismundo de Calderón. Ah sì, riguardo... Ah, sí, en lo que toca al poder, a su idea del poder, al sueño del poder. Moro ha vivido algo similar al protagonista de La vida es sueño. Protagonista de La vida es sueño. Y también en una metáfora muy hermosa ha comparado usted el cadáver de Moro al cadáver de su paisano Pirandello, que quiso ser enterrado desnudo, sin su uniforme fascista. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo era esta comparación? Ma per quella frase che Moro ha detto... Bueno, por aquella frase que dijo Moro, me siento feliz de librarme de vosotros, a sus amigos democristianos, ¿no? Se despojaba absolutamente de todo lo que él había sido. Totalmente
di tutto quello che lui era stato. Terminado este inciso, volvamos al compromiso histórico, tema no exento de interés y de actualidad para los españoles. Ha dicho usted que el compromiso histórico conduciría al fascismo. ¿De qué forma? Beh, a una forma di fascismo, insomma, cioè a un regime Bueno, a una forma de fascismo en suma, es decir, a un régimen totalitario, a un régimen totalizante. Seguramente no a una dictadura de tipo fascista, pero desde luego a un régimen totalitario. Porque al unirse en Italia dos fuerzas que son dos grandes debilidades como el Partido Comunista y la democracia cristiana, el resultado no puede ser sino ese: la nivelación, el aniquilamiento de cualquier posible diversidad. Di ogni possibile diversità. Muchos de los comunistas italianos fueron en su juventud discípulos del filósofo fascista Gentile. ¿Cree usted que esta relación les marcó a fuego para el resto de sus vidas y que en el comunismo italiano actual se percibe algún eco de Gentile? E io non vedo molta differenza, per esempio, tra l'idea dello Stato, quale è stata sbandierata durante... Yo no veo, por ejemplo, mucha diferencia entre la idea del Estado, según ha sido ondeado durante el caso Moro, principalmente por parte de los comunistas, y la idea del Estado de Giovanni Gentile. Por ende, esta generación que tiene en las manos el Partido Comunista, o al menos la parte más relevante de esa generación, fue educada por Gentile, quien es considerado como uno de los filósofos comunistas, marxistas más importantes. Galvano de la Volpe era gentiliano poco antes de que desembarcasen los americanos. En suma, yo lo recuerdo, fue profesor mío en Messina, era considerado como gentiliano. Luego lo encontré 6 meses más tarde, marxista. Por tanto, la interrelación es innegable. Todos esos hombres de cultura comunista han sido criados por Bottai en la revista Primato. De ahí procede ese gusto de jugar a dos bazas, del ser y del aparentar, del esconderse. Tutti questi uomini di cultura comunisti sono stati allevati da Bottai nella rivista Primato specialmente. E da lì è nato questo gusto del giocare doppio, dell'essere, dell'apparire, del nascondersi. Volvemos a Pirandello. Y además de Pirandello, otra vez a Borges, referencia inevitable en la literatura de nuestro tiempo. ¿Alguna vez ha comparado usted las relaciones entre la democracia cristiana y el Partido Comunista a las relaciones entre aquellos dos teólogos de Borges que se odiaron toda la vida para luego descubrir ya en el infierno que habitaban la misma alma? Un alma común que en el caso de la democracia cristiana y el Partido Comunista sería algo así como la Inquisición y el estalinismo, ¿no? Sí, senza dubbio è così. Sí, sin duda es así. Existe esta identidad que el tiempo mostrará. Todavía no está del todo clara, o por lo menos no está clara en el terreno, digamos, de la política cotidiana, pero existe esa profunda identidad, esa relación especular, exactamente de espejo. Aquello que en uno aparece como derecha, en el otro es izquierda, y al revés. Quello che nell'uno appare destra, nell'altro è sinistra e così via. En definitiva, lo había descubierto ya Dostoyevsky en el discurso del Gran Inquisidor. Il grande inquisitore. En su libro Negro sobre Negro habla usted del cretino de izquierdas. ¿Cuáles son los rasgos que definen a ese personaje tan de nuestro tiempo? ¿Cuáles son i suoi tratti? El cretino di sinistra. Beh, i tratti così quotidiani, banali, constatabili. Bueno, los rasgos, digamos, cotidianos, banales, constatables cada día, son, por ejemplo, el desprecio por la novela, el interés por el ensayo, la búsqueda de lo difícil como búsqueda de lo más inteligente. Todo lo que es difícil es inteligente. La incapacidad de simplificar, de ir al meollo de la cuestión. Estos son los rasgos cotidianos y la complicación en vez de la sencillez. El cretino de izquierdas desborda y en algún grado es incluso cómodo. Convertida la izquierda en un cierto poder, el cretino de izquierda va a convertirse en una plaga. Il cretino di sinistra
dilaga, direi. Ed è anche comodo a un certo punto, diventando la sinistra in un certo modo potere, ecco che il cretino viene calamitato. Los partidos comunistas de todo el mundo llevan más de medio siglo sometiendo a los intelectuales a un verdadero chantaje ético. Tengo la sensación de que que ha dejado de funcionar en otras partes, en España, por ejemplo, fuera del PC, ya casi nadie cree que el PC sea un partido de izquierdas, tengo la sensación, le decía, de que ese chantaje, ricatto, agli intellettuali, sigue aún vivo en Italia mucho más que en el resto del mundo. Si la respuesta suya es afirmativa, ¿por qué? Sì, c'è questo grande ricatto che è subito specialmente dai cretini, direi. Ecco. Il ricatto, secondo me, si condensa in questa espressione, la classe operaia. Ed ecco che Sí, existe ese gran chantaje sufrido especialmente, diría yo, por los cretinos. El chantaje, en mi opinión, se resume en esta expresión, la clase obrera. Es decir, todos los que llevan una vida cómoda, que viven de una cierta manera, a la mención de la clase obrera, se transforman en torturados y no saben hacer más que ser del partido de la clase obrera. Yo nunca he sufrido ese chantaje de la clase obrera. Me doy perfecta cuenta de que la clase obrera hace un trabajo que no le gusta. Por otro lado, pocos en el mundo tienen posibilidad de hacer un trabajo que les guste. Yo, en un cierto sentido, me considero un privilegiado, pero un privilegiado sin remordimientos, porque durante años he hecho un trabajo que no me gustaba. Por consiguiente, el chantaje de la clase obrera no me atrapa. Perché per 100 anni ho lavorato in un lavoro che non mi piaceva fare, quindi il ricatto della classe operaia non mi prende. Ma io nella mia domanda le dicevo anche che ho la sensazione, forse sbagliata, che questo ricatto che è scomparso in altri parti del mondo, o almeno è diminuito, in Italia è più vivo che nel resto del mondo. Perché questa situazione? Per la superficialità con cui si assumono le cose e Por la superficialidad con que aquí se asumen las cosas y porque el Partido Comunista da idea de ser ya un partido en el poder. Es el poder fundamentalmente lo que chantajea, no únicamente la idea. non è soltanto l'idea. Usted decía hace un momento que nunca ha sufrido este chantaje, este ricatto. Sin embargo, usted fue concejal independiente en Palermo, apoyado con los votos del Partido Comunista, y aquello terminó muy mal, terminó como el Rosario de la Aurora. Creo que al marcharse dijo que el Partido Comunista nunca tendrá sentido de la libertad. ¿Cómo fue todo aquello, sus relaciones con el Partido Comunista? Ecco, le mie relazioni col Partito Comunista sono proprio... Sí, mis relaciones con el Partido Comunista pueden enteramente definirse como sicilianas. Un escritor siciliano, Brancati, dijo una vez que en Sicilia, para ser liberal, hay que ser, por lo menos, comunista. Brancati era liberal. Los comunistas en Sicilia cumplían esa función liberal. La cumplieron durante un cierto tiempo, diría durante al menos 20 años. Pero llegado un momento, según se acercaban al poder, la perdieron. Bien, yo me percaté, estando dentro del Consejo Comunal de Palermo, de que mi instancia liberal ya no encontraría sitio en el Partido Comunista. Ecco, io me ne sono accorto proprio stando dentro il Consiglio Comunale di Palermo, che la mia istanza liberale non poteva trovare posto più nel Partito Comunista. He leído que, en su opinión, el marxismo es un buen instrumento para entender el pasado y una pésima herramienta para curar los males del presente y calcular el porvenir. No sé cuándo dijo usted esto, pero me interesaría saber si hoy sigue pensando lo mismo. Sì, sì. Sí, sin duda el marxismo me ayuda a comprender el pasado. No digo que me haga comprenderlo todo, pero me ayuda. Es un buen instrumento para comprenderlo, pero para tener esperanzas en el futuro, no. ¿Todavía establece usted, ancora oggi, establece usted diferencias entre Marx, por una parte, y Lenin y Stalin, por otra? Yo y otros muchos también lo hicimos durante mucho tiempo, pero al menos yo empiezo a cambiar de opinión y a sospechar que el gulag leninista y stalinista existía ya en las obras de Marx. También los nuevos filósofos franceses piensan así. Sí, yo creo que en Marx... Sí, creo que en Marx se encuentran elementos que explican, que justifican el leninismo y el stalinismo, pero no completamente. Incluso se puede hacer la demostración contraria de que en Marx no está eso. ¿Qué piensa usted de los disidentes soviéticos?
Ho per loro tutta la solidarietà possibile. Tengo hacia ellos toda la solidaridad posible y pienso que no llegarán a mucho, porque pienso en la disidencia bajo el fascismo. Si no llega a ser por el desembarco de los americanos, la disidencia contra el fascismo se habría quedado en el limbo. Quizá en España la situación ha sido un poco distinta. La disidencia ha trabajado menos. Forse in Spagna la situazione è stata un po' diversa. La dissidenza ha lavorato meglio. ¿Qué le parece el eurocomunismo, esa especie de compromiso histórico a escala internacional? ¿Solo y simplemente una fórmula electoral? Ah, senz'altro, sì, non ci credo per niente. Poi, Solo eso. No lo veo por ningún lado. ¿Qué es eso del eurocomunismo? ¿De qué Europa? El Partido Comunista Francés es una cosa, el español otra, el italiano otra más, pero todos en conjunto son partidos comunistas con una irreductible vena stalinista. Una irriducibile vena stalinista. Usted ha identificado a las Brigadas Rojas con el comunismo internacional. SIC, ¿qué quería decir? Cioè, io ritengo che le Brigate Rosse emanino. Es decir, mi opinión es que las Brigadas Rojas emanan de alguna central oculta ligada al comunismo internacional. No logro ver a las Brigadas Rojas como, e incluso el terrorismo del área española, no logro verlo como un fenómeno aislado. Creo que debe de haber una central coordinadora y que esa central puede tener incluso una sede. E che questa centrale può avere anche una sede. Entonces, ¿no cree usted en la hipótesis tantas veces manejada de que el terrorismo es de extrema derecha? Sì, c'è anche un terrorismo di estrema Sí, destra. hay también un terrorismo de extrema derecha. Sin embargo, el hecho de que nunca estén en escena a la par el terrorismo rojo y el terrorismo negro me da que pensar, me hace sospechar. Mi dà da pensare, mi dà qualche sospetto. Usted en sus libros profetizó el estallido de la violencia y la aparición de las Brigadas Rojas y por ello, lo que me parece una locura, una folía, se le acusa de haber provocado o catalizado ambos fenómenos. Lo mismo se hubiera podido decir de Pasolini. Sì, è naturale che si creda che la letteratura abbia questo potere. Sí, es natural que se crea que la literatura tenga ese poder en una cierta medida. Para mí era una especie de operación matemática. En suma, el final de la oposición, la carga de violencia que había en este mundo italiano, y no únicamente italiano, me parecía natural que debiese estallar en algo por el estilo de las Brigadas Rojas, y era fácil pensar hacia qué ganglios del Estado se dirigiría ese terrorismo. El ganglio más importante, en suma, era la judicatura. Ed era facile pensare verso quali gangli dello Stato si sarebbe rivolto questo terrorismo. Il ganglio più importante era la magistratura, insomma. En alguna ocasión ha dicho usted, y acaba de repetirlo hace un momento, que la causa de la violencia o una de sus causas es la carencia de una verdadera oposición. Me gustaría que aclarase este concepto porque, por ejemplo, los radicales son, creo, una verdadera oposición. Sì, i radicali tentano di creare un'opposizione. Sí, los radicales tratan de crear una oposición dentro de este contexto del régimen que se ha producido en Italia. Es un intento. Hasta este instante, en resumen, puede decirse que ha encontrado una cierta aprobación por parte del electorado, que buena parte del electorado juvenil, de los descontentos, de los marginados, se han vuelto hacia el Partido Radical. No sé, andando el tiempo, cómo se podrá aún verificar y aumentar este fenómeno. Es posible que el Partido Radical haya alcanzado su máximo logro en las pasadas elecciones y que ahora comience un descenso. È possibile che il Partito Radicale abbia avuto il suo massimo exploit nelle elezioni passate e che ora accenne a un declino. A pesar de lo que decía usted hace un momento acerca del origen comunista de las Brigadas Rojas y del terrorismo, también ha dicho usted en otros momentos que el terrorismo es siempre de derechas y, por otra parte, que el terrorismo solo surge en los países que han conocido el fascismo y que padecen por ello un retraso, un ritardo strutturale. Ha capito la domanda? Ecco, lei, malgrado quello che ha detto prima sul terrorismo di sinistra, ha detto anche qualche volta che il terrorismo è sempre di destra e soltanto sorge in quei paesi che sono stati fascisti e che perciò patiscono un certo ritardo strutturale. Sí, no el terrorismo de derecha, el terrorismo en sí.
me parece que se provoca más fácilmente en los países que han conocido el fascismo. Alemania, España, Italia. Sì. Sí, porque en Francia nacen esporádicos episodios terroristas, pero son inmediatamente localizados y, digamos, reprimidos. E repressi, direi, ecco. En su Cándido, o un sueño siciliano, que todo lo pone en tela de juicio, la democracia cristiana, el Partido Comunista, la Iglesia, la educación, la corrupción administrativa, etc., el común denominador de la acción de la novela es la crítica del saber intelectual puesto al servicio de la acción política. ¿Cómo deberían ser las relaciones entre estos dos factores, el saber intelectual y la acción política, o quizá no deberían existir relación alguna? Io nel Candido ho voluto soprattutto dire che bisogna rimettersi a pensare. Es decir, yo en el Cándido, sobre todo, vine a decir que es necesario volver a ponerse a pensar, que es necesario seguir adelante, que se necesita liberarse un poco de todos los padres y ser verdaderamente intelectual. Intelectual en el sentido de tratar de entender, de comprender las cosas, que los viejos métodos ya no son buenos para medir las cosas nuevas. Este es, sobre todo, el tema de Cándido. Era una liberación, era un libro para mí liberador, para mí personalmente, ¿no? Porque he tenido, como he dicho, una cierta sujeción de tipo siciliano, local, ambiental, con respecto al Partido Comunista. He sufrido una cierta fascinación hacia la Iglesia. Sentí como maestros a Voltaire, Diderot, los iluministas, pero no me parece que nada de todo esto funcione hoy. Me parece que es necesario volverse a poner en movimiento, eso es. Come maestro, Voltaire, Diderot, gli illuministi, ma nulla di tutto questo mi pare che oggi funzioni e che bisogna rimettersi in moto, ecco. Pangloss, el filósofo del Cándido, no de su Cándido, del Cándido de Voltaire, era un leibniziano. En el caso de que Voltaire hubiera escrito esta novela hoy, Pangloss habría sido un marxista. Si hubiera sido marxista. Invece di leibniziano, escrito en chiave d'oggi. Sí, de hecho, el personaje paródico que en mi Cándido representa a Pangloss es el cura que se hace comunista. Rappresenta Pangloss e il prete che diventa comunista, insomma. En Italia, según usted, se vive en permanente ambiente electoral, lo que a todas luces es cierto, y también en España. ¿Cómo juega ese factor en el contexto político y social de un país? ¿Cómo repercute sobre la convivencia de los ciudadanos? Beh, ormai le elezioni sono diventate una specie di rito stanco a cui la gente... Hoy en día las elecciones se han convertido en una especie de rito cansino al que la gente acude. Ya lo he repetido en estas últimas elecciones, esta novedad radical. No hay nada más. Se continúa repitiendo el mismo resultado sin que cambie nada. De ahí que yo crea más en el referéndum que en las elecciones. En el referéndum el país se vuelve más libre, más suelto. Ya no vota según una organización de clientela, porque todos los partidos de Italia son de clientela. Perché tutti i partiti d'Italia sono clientelari. ¿Cree usted entonces que verdaderamente la función de los partidos como mediadores entre el poder y el pueblo ha terminado? Sì, forse Sí, quizá sí. Quizá sí. Los partidos no interpretan ya las exigencias de los electores. Están esclerotizados, están un poco muertos. sono un po' morti. ¿Cree usted en la posibilidad de exportar el radicalismo a la italiana a países como España? Bueno, a un país como España creo que sí. Creo que el radicalismo puede ser exportable y es exportable incluso a Alemania. En países donde ha habido fascismo también. Appunto, sì. Precisamente sí. Porque verdaderamente los derechos civiles son el antídoto más perfecto contra los fascismos. Più perfetto contro i fascismi. Hace algún tiempo dijo usted en el periódico español El País que Wojtyła le gustaba porque no se mezcla en la política italiana. ¿Sigue pensando lo mismo después de sus recientes intervenciones en torno al tema del aborto, de los anticonceptivos, de la familia, de las drogas blandas, etcétera? Sí, yo creo que soy verdaderamente liberal. Creo que el Papa tiene el derecho de intervenir en todas estas cuestiones y nosotros tenemos el derecho de no retroceder. Lo
Algunos diputados de su partido se han indignado mucho con Wojtyla ahora. Sì, ma io non sono d'accordo, non mi indigno affatto. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. De hecho, no me indigno con respecto al Papa. Bueno, este Papa no es que me guste mucho, es tan literato frustrado, actor frustrado, ¿no? No me van los literatos frustrados, no me van. Sin embargo, debo reconocer que está en su derecho de hacer lo que hace. Y lo del aborto es un punto capital en la religión. El Papa no puede ceder en esto. Él es el Papa. Nosotros, no obstante, somos libres de no hacerle caso, claro. Capitale della religione. Il Papa non può transigere su questo. Lui, Papa. Noi siamo liberi però di non dargli ascolto, ecco. ¿Aún tiene la esperanza manifestada alguna vez de que un gran proceso de liberalización puede salir del auténtico cristianismo y socialismo si uno y otro se liberan respectivamente de las traiciones y tradimenti perpetradas a ese espíritu por la Iglesia y por los partidos comunistas? Ah, sì. Ormai ritengo che... Ah, sí. Actualmente mi opinión es que tanto el socialismo como el cristianismo son hechos privados, que cada cual debe vivir dentro de sí mismo y encontrar allí la autenticidad de tales principios. di trovare l'autenticità di quei principi. ¿Pero eso es posible, Sciascia? Sí, yo lo intento personalmente. Lo intento. Ser socialista sin el socialismo y cristiano sin el cristianismo. Cristiano senza il cristianesimo. Dejemos ahora la política de los políticos y vayamos a la política de los editores. En 1979 desencadenó usted una furiosa polémica al denunciar la situación de la industria cultural y editorial que inventa e impone al público con técnicas de marketing a la mayor parte de los escritores de éxito. Le quería preguntar, por una parte, por aquella polémica, por lo que usted decía en ella, y por otra parte, le quería preguntar por usted. Querría saber si también usted es una imposición con técnicas de marketing y cómo consigue bandearse en el mundo de las editoriales, sin perder la inocencia. Sì, i termini di quella polemica sono tuttora vivi, attuali, insomma. Gli scrittori vengono imposti. Sí, los términos de aquella polémica están aún vivos, actuales. Los escritores vienen impuestos al público, igual que un producto cualquiera. Por lo que a mí me toca, mi caso es un poco anómalo, un poco distinto, en resumen. Porque, por otro lado, yo he vivido siempre en Sicilia y se pensaba que era incompatible con ser escritor. Yo me quedé en Sicilia y conseguí alcanzar un público cada vez más amplio. Nunca he querido una cierta clase de publicidad y pedí a la editorial Einaudi que no hiciera publicidad de mis libros, sino mediante anuncios corrientes de cada mes, en suma, esos catálogos que Einaudi hace. Igual he luchado siempre por conseguir el precio barato de los libros. En fin, también me he desentendido en un momento dado incluso de los premios literarios. Nunca he buscado un gran premio literario y no obstante he conseguido ganar progresivamente un público. Ha sido algo muy lento. No ha sido la mía, en suma, una explosión. Saqué en el 58 1000 ejemplares de mi libro de relatos editado por Einaudi, Los tíos de Sicilia. La reedición se hizo 4 años después, en el 62. En resumen, es un éxito de crecimiento lento en el tiempo, desde 1000 ejemplares a los 200.000. Ciononostante sono riuscito a guadagnare progressivamente un pubblico. È stata una cosa molto lenta. Non è stata un'esplosione la mia, insomma. Io dalle 1000 copie in cui è uscito il mio libro di racconti presso Einaudi, Gli zii di Sicilia, allora uscì nel 58 1000 copie. La ristampa fu fatta 4 anni dopo, nel 62. E poi, insomma, è un successo che è cresciuto lentamente nel tempo, dalle 1000 copie alle 200.000. Ecco. Por simple curiosidad, Sciascia, ¿a qué se debe el hecho de que tenga un póster, un retrato de Antonio Machado en su habitación de trabajo, no aquí en Roma, sino en Sicilia, que es donde usted escribe? Perché ho amato molto Machado, poeta. Porque he amado mucho al Machado poeta, y en un determinado momento estuvo entre mis poetas, yo que no tengo muchos poetas. Sta tra i miei poeti, ecco, io non ho molti poeti. Usted hizo traducir a Alexandre, la primera traducción de Alexandre, me decía hace un momento. Sì, ho fatto tradurre Alexandre, non l'ho mai tradotto. Sí, hice traducir a Alexandre. No lo he traducido yo, pero Machado está desde luego entre mis poetas. Es un poeta tan limpio, tan absoluto, diría, como Leopardi. Un poco Leopardi para mí. Un po' come Leopardi per me, ecco.
Usted parece tener bastantes lazos con la cultura española. Hemos hablado a lo largo de esta conversación de Calderón, de Cervantes, de Unamuno. Su libro Todo Modo, el título procede de una frase de San Ignacio de Loyola. Hablamos ahora de Antonio Machado y hace poco, en esa entrevista que concedió usted al País y que también mencionábamos hace unos momentos, defendió usted una figura infravalorada, injustamente infravalorada por las jóvenes generaciones españolas, la de Ortega y Gasset. ¿Cómo es su encuentro con Ortega y Gasset? Il mio incontro, diciamo così, con Ortega, cioè col libro delle Obras di Ortega, è avvenuto nel 1939. Era finita la guerra civile spagnola. Mi encuentro, llamémoslo así, con Ortega, o sea, con el libro de Ortega, ocurrió en el 39. Había terminado la Guerra Civil Española, estaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial y lo encontré en una tiendecita de libros usados, de libros viejos. Ese volumen cosido en tela, anaranjado, una obra de Ortega, estaba al lado del Capital de Marx, que llevaba el sello de un círculo socialista de Zaragoza. Desde entonces he leído a Ortega y me ha ayudado a comprender tantas cosas, el fascismo incluido. Es decir, la idea primera de cómo debe verse el fascismo me vino de aquel ensayo de Ortega. Después vi el fenómeno fascista como más amplio de cuanto Ortega dijera, pero la primera idea vino de ahí. Haciendo balance, he considerado la obra de Ortega como un gran libro de viaje por las regiones de la inteligencia, por las regiones del comprender, del querer entenderlo todo. Ortega, las cosas que yo no entendía, incluso Kant, me las explicaba con una claridad absoluta. Ese libro lo he tenido como uno de los libros más queridos de mi existencia intelectual, digamos, y creo que también hoy puede ser de gran utilidad. Me lo spiegava con una chiarezza assoluta. Ecco, e questo me lo sono tenuto come uno dei libri più cari della mia esistenza intellettuale, diciamo così. E credo che possa servire molto anche oggi. Hace un momento Sciascia hablaba de las relaciones entre Sicilia y España y en otros momentos de su vida se ha referido usted al hecho de que actualmente existe un proceso de sicilianización de Italia y de italianización de Europa. ¿Qué quiere usted decir? Questo si riferisce Eso se refiere a los aspectos deteriorados de la vida siciliana, no a los positivos. En Sicilia hay cosas que son raíces de mal, u opuestas entre sí, o de bien y de mal al mismo tiempo. El sentido de la amistad, que es algo por un lado muy hermoso, y por otro es lo que genera la mafia, y así tantas otras cosas. Por tanto, cuando hablo de sicilianización o de sicilianismo, me refiero a los aspectos deteriorados de la vida y de la historia sicilianas. E così tante cose. Quindi quando io parlo di sicilianizzazione o di sicilianismo, mi riferisco agli aspetti deteriori della vita e della storia siciliana. Sciascia, el Cándido de Voltaire terminaba con el consejo de cultivar el propio huerto. Usted en realidad se ha anticipado antes, motu propio, a la pregunta que le quería hacer ahora para terminar, pero en fin, a pesar de eso se la voy a hacer. Usted vuelve la frase de Voltaire y propone cultivar la propia cabeza en vez del propio huerto. ¿En qué se diferencia lo uno de lo otro? No, è semplicissima la risposta. Direi che esiste. Bueno, la respuesta es sencillísima. Digamos que está la imposibilidad material de tener un huerto. De ahí que debamos mudar ese huerto a nuestra cabeza y posiblemente no cultivar las viejas cosas. Sí, reconozco la necesidad de tener un huerto, pero a la par debo constatar que es imposible encontrarlo. No nos podemos aislar. Es absolutamente imposible que un hombre pueda vivir como los benedictinos o como el Cándido de Voltaire. Hay que estar aquí, y por citar a Ortega, en el océano de los rumores colectivos, buceando contracorriente. È impossibile che un uomo possa vivere come i benedettini o come il Candido di Voltaire. Si deve stare qui, ecco, per citare Ortega, nell'oceano dei rumori collettivi, facendo i palombari.